Yo misma no lo viví, pero mi amiga Nora lo vivió. Le costó mucho coraje volver a hablar de este ataque demoníaco, pero les digo que todo esto es real. Estaba sentada con un chico de 13 años llamado Javier. Sé que es lo suficientemente mayor como para cuidarse solo, pero sus padres me pidieron que me quedara con él porque tenía tendencia a escapar y meterse en problemas cuando no estaban en casa. Se fueron alrededor de las 8 de la noche. Javier y yo estábamos viendo la televisión durante una hora más o menos, y luego escuchamos un golpeteo que venía de arriba. Recorrí la sala mirando al techo y tratando de averiguar de dónde venía el golpeteo. Tan pronto como me acerqué a la fuente, el sonido se detuvo y no volvió a escucharse. A la noche siguiente volví a quedarme con Javier, o como él lo expresó, a pasar el rato con él. Pasaron varias horas antes de que el sonido de golpeteo regresara. Traté de ignorarlo, pero, siendo fácilmente irritable, me levanté y comencé a buscar la fuente del golpeteo. Esta vez, sin embargo, Javier parecía preocupado. Cuando me paré debajo del techo de donde venía el golpeteo, se detuvo nuevamente. Javier de repente gritó, haciéndome saltar. Miré desde la cocina hacia la sala de estar. La televisión estaba apagada, las luces de las lámparas parpadeaban. Regresé a la sala, confundida y un poco asustada. Tan pronto como entré en la sala, todo volvió a la normalidad. Las luces dejaron de parpadear y la televisión se encendió nuevamente. ¿Qué hiciste?, le pregunté a Javier, sintiéndome un poco enfadada. Él solo me miró, sus ojos estaban llenos de miedo. ¿Qué pasó?, pregunté, ahora con ansiedad en la voz, pero él no respondió nada y simplemente siguió mirándome. Entonces, la puerta del pasillo se cerró de golpe. Me senté en el sofá junto a Javier, y ambos nos quedamos mirando hacia el pasillo. La puerta seguía golpeando, cada vez más fuerte que antes. De repente, la televisión se apagó y luego se volvió a encender con una pantalla blanca. Miramos la televisión con horror, empezó a hacer sonidos chisporroteantes y luego a fallar. De la televisión se oyó una voz murmurante y débil. Javier se tapó los oídos y empezó a llorar, luego la televisión explotó. Los fragmentos de la pantalla volaron en todas direcciones y levanté la mano para proteger mis ojos. Miré a Javier, que se había cubierto con un cojín del sofá. Saltamos del sofá y corrimos hacia la puerta principal, donde las luces seguían parpadeando, algunas de ellas también explotaron. Salimos a la calle y nos dirigimos a la carretera. Javier corrió a la casa de su vecino. Me quedé en la carretera mirando la casa, parecía viva y caótica. Tuve una horrible sensación de que algo malvado me estaba observando. Me giré hacia el final de la calle. Bajo una farola había una figura negra. La miré fijamente, sintiendo la maldad que emanaba de ella. No proyectaba ni siquiera una sombra. Su cabeza parecía estar inclinada hacia un lado, lo que me hizo sentir incómoda. Nora. Escuché a Javier decir, agarrándome del hombro. Me giró hacia él y la sensación de náuseas comenzó a desvanecerse. Él me estaba hablando, pero yo no escuchaba, solo miraba más allá de él hacia la farola. La figura negra había desaparecido. Después de eso, nunca volví a trabajar como niñera en su casa. Javier me rogaba constantemente que regresara, decía que se habían deshecho del espíritu maligno. Me dijo que un sacerdote había ido a la casa y la había bendecido. Finalmente, cedí y acepté pasar tiempo con él en su casa. Sus padres estaban en el trabajo en ese momento, y entré lentamente a su casa, el miedo llenando todo mi cuerpo mientras recordaba lo que había sucedido antes. Todo está bien, estás a salvo, me dijo Javier, y me entregó un collar con una cruz. Me lo puse rápidamente alrededor del cuello, sintiéndome más segura bajo su protección. Una hora después, todavía había luz del día. Planeando irme a casa antes de que oscureciera, revisaba constantemente las ventanas. Javier me pidió que tomara el balón de fútbol del ático mientras él instalaba las porterías. Dudé un momento, pero al abrazar la cruz contra mi pecho, recobré el valor. Subí lentamente las escaleras chirriantes hacia el ático. El ático estaba frío y oscuro, lo que aumentaba mi miedo, especialmente porque la lámpara estaba rota y la única iluminación provenía de la ventana. Trataba de quedarme cerca de la luz y buscar el balón de fútbol, pero no lo encontraba.
Entonces escuché un sonido como de dedos deslizándose sobre vidrio mojado. Miré hacia la ventana y vi algo horrible. En el cristal estaban escritas letras. El mensaje decía, ¿quieres jugar? Horrorizada, retrocedí hacia la escalera. En el ático las cajas empezaron a caer, la luz parpadeó y de repente el mensaje estaba garabateado en la pared. Lágrimas corrían por mi rostro cuando de repente una tabla voló hacia mí y su borde golpeó mi nariz. Caí hacia atrás sobre los escalones, golpeándome la cabeza varias veces contra ellos. Aterricé contra la pared al pie de la escalera, todo mi cuerpo dolía, el dolor atravesaba mi espalda y mi cabeza. Mi visión se nubló y sentí como la sangre goteaba de mi nariz sobre mi ropa. Subí por la escalera, aún llorando. Una figura negra estaba parada arriba, mirándome. Grité al ver sus ojos rojo-negros y su sonrisa siniestra con dientes afilados. ¿Quieres jugar conmigo? La voz sonaba como la de un niño, luego vino una risa profunda y oscura que resonaba en mi cabeza. Grité aún más fuerte y corrí hacia la puerta. Javier la abrió y choqué contra él mientras escapaba. ¿Qué pasó?, gritó él, también asustado. Está ahí, grité, y enseguida sentí como una mano fría, huesuda y arrugada me agarraba del tobillo. Grité de nuevo cuando algo intentaba arrastrarme de vuelta a la casa. Javier me sacó de la casa a la calle, sus vecinos se acercaron corriendo. Estaba horrorizada, y cuando miré hacia la casa y vi que la figura aún me miraba, quise huir, pero Javier me retuvo. Cuando me calmé, aproximadamente una hora después, le conté a mis padres lo que había pasado. Javier y sus padres también escuchaban, y todos estaban conmocionados. Las únicas pruebas que tenía eran el hombro dislocado por la caída de la escalera y 3 largos y profundos arañazos en el tobillo. Nunca volví, nunca más. Javier y su familia se mudaron de esa casa. Nuestra familia también se mudó, no quería estar cerca de ese lugar. Perdí a mi mamá cuando tenía 3 años, y mi papá estaba en la cárcel por conducir ebrio hasta que cumplí 4, así que vivía con mi abuela. Después de que mi papá salió de la cárcel, se mudó a la antigua casa en el terreno de mi abuela y a menudo se quedaba conmigo mientras ella iba de compras o necesitaba un descanso. En aquel entonces, mi papá era vicano y podía ser bastante aterrador. Cuando tenía 5 años, tuve que quedarme con él durante unas horas. Al principio solo miraba la televisión, pero luego me aburrí y empecé a jugar en la sala de estar. Cuando oscureció, me di cuenta de que aún estaba en la casa de papá, y como nunca me había quedado allí durante la noche, me asusté. De repente, me pareció que alguien estaba parado detrás de mí. Cuando miré, no había nadie. Descubrí que mi papá estaba durmiendo en su sillón, y pensé, él se molesta cuando lo despierto, así que es mejor no hacerlo. Volví a la sala de estar y me puse a mirar por la ventana, esperando ver el auto de mi abuela. Y entonces sentí un agudo sentido de terror, pero, extrañamente, me sentí tranquila. Escuché una voz de mujer detrás de mí, está todo bien, ella volverá pronto. Miré a mi alrededor, pero de nuevo no había nadie, luego la voz volvió a sonar, simplemente no te muevas y espera, tu abuela volverá pronto. Lo siguiente que recuerdo es entrar a mi casa con mi abuela, sosteniendo en mis manos chocolate caliente que ella me había comprado. Hace unos años, estaba hablando con mi abuela y mencioné la casa. Ella guardó silencio y dijo, después de que te quedaste una vez con tu papá, cambiaste. Cuando te recogí, hablaba sobre una mujer de blanco, con cabello negro y piel pálida. Pero cuando volvíamos a casa, olvidabas eso y contabas que veías gatitos, perros o algo más. Cuando te preguntaba sobre la mujer, simplemente te ponías nerviosa y encogías los hombros. Así que no sé quién es esa mujer, ni siquiera recuerdo haberla visto alguna vez. Solo recuerdo que esa noche me quedé en la casa de mi papá. Aunque no era profundamente creyente, pasé mi infancia asistiendo a la iglesia católica de San Andrés, donde ocurrió este evento perturbador. Permíteme contarte un poco de antecedentes. Mi bisabuela, una curandera blanca de México,
A menudo hablaba de sus encuentros con demonios mientras trabajaba como curandera. A pesar de mi joven escepticismo hacia las creencias de mi familia, los eventos de ese día dejaron en mí una convicción inquebrantable en la existencia de seres superiores y malintencionados. Sucedió el 6 de junio de 2006, me encontraba en la iglesia de San Andrés junto a mi bisabuela y abuela, quienes consideraban ese día impregnado de maldad. Solo tenía 8 años y estaba cansada de pasar todo el día en la iglesia rezando. Cuando el sol se puso detrás del horizonte alrededor de las 8 de la noche, interrumpí mis oraciones y miré una de las ventanas del desván. Por razones desconocidas para mí, me quedé mirando el tragaluz durante casi 10 minutos, hasta que noté una silueta siniestra deslizándose por el vidrio de la ventana abierta. El recuerdo de esa criatura sombría, alargada y amenazante, aún está vivo en mi memoria. Tenía 2 brazos alargados con extremidades afiladas, enormes alas que eclipsaban el cielo, piernas delgadas y una cola que se retorcía incluso después de que desapareció de la vista. Desde ese día, no he podido volver a esa iglesia, creyendo firmemente en la existencia del verdadero mal más allá de nuestro reino terrenal. Mi casa es relativamente nueva. Nunca antes me había enfrentado a algo paranormal o inusual, así que esta experiencia fue completamente nueva y muy extraña para mí. Una noche, alrededor de la 1:30 de la madrugada, estaba acostado en la cama viendo Netflix. Escuché un ruido en la cocina. Pensé que era mi perro y seguí viendo la serie. Aproximadamente 10 segundos después, escuché una voz en mi oído izquierdo que dijo que no era mi perro. Me asusté y miré alrededor de la habitación, pero no vi nada. Me calmé un poco y seguí mirando mi teléfono. Media hora después, escuché un ruido detrás de mi puerta. No hace falta decir que me asusté aún más. Pensé que podría ser mi hermano, pero luego recordé que se había quedado a dormir con amigos, así que no podía ser él. Quería comprobarlo. Mi casa está dispuesta así: subes las escaleras, a la derecha está la habitación de mi madre, si giras a la izquierda en las escaleras, encontrarás el baño y un armario. Mi habitación y la habitación de mi hermano están cerca del baño y la sala familiar. Así que, si sales de mi habitación y miras a la derecha, puedes ver el extremo oscuro de la sala familiar. Cuando fui a comprobar, vi que la tableta de mi hermano había caído de la mesa. Al notarlo, miré hacia la derecha, hacia la parte oscura de la sala familiar, y vi una figura negra muy sombría con ojos rojos brillantes. En ese momento me di cuenta de que había cometido un error al salir de mi habitación, así que volví rápidamente y me quedé esperando la mañana. Por la mañana, bajé a desayunar y vi la figura negra en la cocina junto a un cuenco de cerámica roto en el suelo, que debió caer la noche anterior. Lentamente subí de nuevo y estuve allí durante 1 hora o 2, luego bajé de nuevo a comer, ya no vi la figura negra. Pasaron algunas semanas y empecé a notar que cada noche a las 3 en punto se escuchaban ruidos desde abajo. Traté de no prestarles atención y fingí que no oía nada. Todo esto se detuvo repentinamente cuando llegó mi cumpleaños. Todavía no sé si esa figura oscura permanece en mi casa, pero ya no he escuchado ningún ruido desde abajo y espero nunca volver a escucharlos. Y definitivamente espero no volver a ver esa figura nunca más. Todo comenzó hace muchos años, incluso antes de la muerte de mi abuela. Soy pagana y sigo a los dioses noruegos, especialmente a Fenrir y a las deidades de los lobos. Tengo una profunda conexión con los animales, la tierra y el mundo espiritual. Cuando tenía unos 13 o 14 años, la salud de mi abuela comenzó a deteriorarse rápidamente. Permanecía en su habitación oscura con las cortinas cerradas y la luz apagada. A veces, en la habitación había olor a carne podrida o azufre. A menudo sentía una presencia heladora en el alma, como si algo me estuviera observando. Aunque mi abuela había estado enferma durante muchos años, su condición empeoraba rápidamente en un corto periodo de tiempo. Al mismo tiempo,
La oscuridad que sentía en su habitación se intensificaba. Aproximadamente 6 meses después de que la notara por primera vez, esta opresiva presencia se extendió por toda la casa. A pesar de que mis abuelos vivían en el abrasador clima del norte de Arizona, siempre había una inquietante sensación de frío en su casa. Cada vez que entraba en la habitación de mi abuela, sentía como esa entidad, que ahora considero un demonio, me observaba, gruñía e incluso intentaba arañarme. Mi abuela, con quien estaba muy unida, ya no me reconocía. Su rostro se volvió demacrado y cambiado, sus ojos grandes y vacíos, y su cabello desaliñado. Se parecía a un esqueleto envuelto en piel. Hubo ocasiones en las que iba a casa de mi abuela y entraba en su habitación, solo para escuchar un canto suave. Con el tiempo, sus cánticos se volvieron más fuertes, y ella estaba cada vez más irritada, casi siempre enfurecida. Se sentaba y cantaba: veneno, veneno, ven a mí. Veneno, veneno, libérame. Parecía estar comunicándose con este veneno, que a su vez hablaba a través de ella, diciendo cosas horribles hacia mí. Creo que este demonio finalmente se llevó la vida de mi abuela. Ella murió a los 53 años. Algo verdaderamente malvado se apoderó de ella, destrozando su vida y sumiendo a mi abuelo en una depresión alcohólica. Él murió poco después. Cuando murieron, apenas los reconocía a ambos. Desde entonces, una presencia oscura acechaba, esperando infiltrarse en mi vida. De vez en cuando la noto de reojo, está al acecho, persiguiendo, esperando a que me descuide. Espero que nadie más tenga que sufrir la pérdida de un ser querido por culpa de una criatura malvada. Es la experiencia más horrible y aterradora que se pueda imaginar. Ahora sé que mi bisabuela murió de esta manera, y creo que hay una maldición en mi línea materna, ya que mi madre está siguiendo el mismo camino ahora. Solo puedo esperar que ni yo ni mis hijas suframos el mismo destino. He pasado incontables horas buscando cualquier información sobre el demonio llamado Rata o algo similar. A pesar de todos mis esfuerzos, no he encontrado nada. Estoy desesperada por entender qué demonio es este, porque algún día puede venir por mí. Hace unos años, estaba sentado en mi habitación y mi hijo estaba en la habitación de enfrente. Nuestras habitaciones estaban arriba, en el desván, cuando mi abuela estaba viva. En ese momento vivíamos con mis padres. Mis padres se fueron por todo el día. Yo estaba viendo la televisión y mi hijo estaba jugando en su Xbox 360. La casa estaba inusualmente tranquila, aunque a menudo escuchaba ruidos extraños. De reojo noté algo moviéndose. Al principio pensé que era la sombra de un coche que pasaba. Pero cuando miré más de cerca, vi claramente que era la silueta de un hombre, más grande que una persona, mirándome directamente. Me quedé sentado, observando tranquilamente. Aunque me pareció que pasaron 30 minutos, en realidad solo fue 1 minuto. La figura bajó la cabeza, se dio la vuelta y se dirigió hacia la habitación de mi hijo. Pensé que tal vez era la sombra del vecino de enfrente, pero unos minutos después la vi de nuevo. Esta vez me incliné hacia adelante y miré por la ventana. No había nada allí, ni vecinos, ni gente en la calle, ni coches, solo vacío. Llamé a mi hijo a mi habitación. Cuando entró, noté que la sombra era mucho más grande que él, cubriendo por completo su propia sombra. En ese momento, mi hijo tenía 18 años. Con la franqueza típica de un adolescente, preguntó: ¿qué quieres? Lo miré y luego señalé la sombra. Él dijo: es solo tu sombra. No, respondí. Si fuera mía, estaría mirando en otra dirección, no hacia mí. Además, no estoy en la luz. Entonces se dio cuenta de que no era mi sombra y miró de nuevo. En ese momento, la sombra movió la boca y mi hijo corrió hacia mí tan rápido como pudo. Exclamó: papá, acaba de decir algo. Le creí. Unos años antes una amiga vicana me había dicho que los demonios me estaban siguiendo y que querían llevarme. Siendo yo mismo vicano,
siempre había visto cosas diferentes a lo largo de mi vida, por lo que no me preocupó tanto como podría preocupar a una persona común. A menudo escuchaba y veía demonios en esa casa e incluso sentía su presencia. También escuchaba y veía a mi abuelo, aunque ya había muerto. Ese día recorrí toda la casa, limpiándola de todos los espíritus malignos, y desde entonces no he visto ni a ese demonio ni a otros. Durante mi segundo año de la escuela secundaria, mis 5 amigos y yo nos apasionamos mucho por el Airsoft. Unos días antes de un gran evento de Airsoft, jugábamos entre nosotros en un recinto ferial abandonado. La primera vez que fuimos allí, exploramos varios edificios abandonados. Uno de ellos era un centro de natación con un gran sótano. Decidimos mantenernos alejados de ese sótano después de ver grafitis con pentagramas, cadáveres de animales mutilados y velas negras quemadas. Esta experiencia realmente nos asustó y nos dio asco, pero aún así decidimos jugar en la superficie. Un día, decidimos ir allí después de la escuela, justo antes de que oscureciera. Regresamos a casa, preparamos rápidamente unos bocadillos, nuestras armas y bolas, y nos pusimos los chalecos de Airsoft. Para decirlo suavemente, parecíamos combatientes de las fuerzas especiales. Nos encontramos en el lado derecho del recinto ferial, que estaba bien oculto para que nadie nos viera. Había un agujero en la cerca por el que podíamos pasar. Después de atravesarlo, uno de mis amigos sugirió jugar unas cuantas partidas de todos contra todos en el centro de natación. A pesar de que la mayoría de nosotros se sentía incómoda en ese lugar, al final todos simplemente dijimos, al diablo, y decidimos mantener la calma para que nadie pensara que éramos cobardes. Durante el primer partido, escuchamos gritos y alaridos, pero los gritos que escuchamos eran casi animales y parecía que alguien estaba sufriendo mucho dolor. Asustados y enfadados, empezamos a gritar hacia la escalera oscura que conducía al sótano. ¿Qué demonios están haciendo ahí?, gritó uno de mis amigos. Luego los gritos cesaron, y ahora escuché un llanto ahogado, casi como si alguien estuviera gritando, pero con la boca cerrada. Se hizo el silencio, y desde el sótano se oyó una voz masculina que decía, «Bajen, y les mostraremos». Vi como el rostro de mi amigo se puso pálido. Se quedó mudo, y corrimos fuera de allí al escuchar pasos detrás de nosotros. Corrimos por el camino equivocado, y desesperados, subimos por una escalera que nos llevó a otra escalera, subimos y nos encontramos en el techo del centro de natación. Bloqueamos la entrada de la escalera con escombros que estaban en el techo. Esperamos, y con horror, vimos salir a 3 personas altas y delgadas con capuchas. Uno de ellos llevaba una bolsa de plástico blanca. Uno de mis amigos dijo que no debían hacer eso con nosotros, y murmuró, «Al diablo con ellos». Mi amigo nos gritó que disparáramos a esas personas sospechosas. El hombre con la bolsa blanca la dejó caer, y de ella salió un montón de sangre. Parecía que había mucha carne triturada dentro. Antes de que pudiera entender algo, todos comenzamos a disparar a los hombres, y ellos comenzaron a huir, al igual que nosotros. Bajamos por una escalera de incendios y nos fuimos rápidamente. Éramos niños tontos en ese entonces, pero al menos fuimos lo suficientemente inteligentes como para no volver nunca más. Incluso hoy en día, me enferma pensar en lo que podrían haber estado haciendo en ese sótano. Esta es mi experiencia con algo paranormal. Me encantan los eventos y sucesos sobrenaturales, y siempre me gusta leer sobre ellos para sentir el escalofrío. Siempre he tenido curiosidad por saber cómo sería tener mi propia experiencia, pero ahora me arrepiento de que comenzara una noche de marzo. Era una noche tranquila, y yo, como de costumbre, fui el último en acostarme. Estaba leyendo un libro y preparándome para dormir. Por cierto, la puerta de mi armario estaba ligeramente entreabierta y se encontraba justo enfrente de mi cama, al otro lado de la habitación. Dejé el libro de nuevo en la mesita de noche para releerlo la próxima noche.
pero justo en ese momento, cuando estaba a punto de apagar la lámpara, la puerta del armario se abrió de golpe con tanta fuerza que me sobresalté. Estaba aterrorizado por lo que acababa de pasar. Me quedé bajo la manta unos 10 minutos, hasta que finalmente reuní el valor para levantarme e ir a la habitación de mis padres. Afortunadamente, todo pasó sin incidentes. Pasaron 3 meses, y no dejé de pensar en esa noche hasta ayer, cuando me estaba preparando para ir a visitar a mi abuela. Mamá me pidió que me pusiera desodorante porque, ya saben, estaba empezando la pubertad y me preparaba para la adolescencia. Subí las escaleras y fui al baño, y al terminar, salí al rellano. Pero antes de salir, escuché una voz profunda que dijo algo, sonó como corre. Miré inmediatamente hacia donde provenía la voz, y para mi horror, vi una figura. Parecía medir 6 pies de altura, tenía la piel gris y ojos negros profundos. Me miraba fijamente. Estaba aterrorizado y corrí más rápido de lo que jamás había corrido para alejarme de esa criatura. Me senté en el coche, sudando y temblando de miedo. Mi mamá estaba preocupada de que algo hubiera pasado. Ella me preguntó, ¿estás bien? Estoy bien, respondí, y nos fuimos. Todavía estoy aterrorizado por lo que vi, pero, a pesar de todo, siempre me perseguirá la mirada de esos ojos oscuros y profundos. Siento que nunca me dejarán. Ahora todavía vivo en esta casa, pero nunca más subiré solo al piso de arriba. Antes de comenzar a contarles mis historias, debo advertirles que no me importa si me creen o no. Esta experiencia es real y ha formado a la persona que soy hoy, así que empecemos por ahí. Estos eventos ocurrieron desde que tenía 8 años, y hasta noviembre reciente de 2023, comenzaremos desde el principio. El primer fenómeno, como ya se mencionó, ocurrió cuando tenía 8 años. Acababa de quedarme dormido, una de esas noches en las que cierras los ojos, los abres y de repente son las 7 de la mañana. Sin embargo, me desperté alrededor de las 4 de la mañana. El lado derecho de mi cama estaba contra la pared, así que giré la cabeza y no vi nada más que la pared. Luego me giré hacia el otro lado y vi una figura que me perseguirá hasta que me descanse en paz. Tenía los ojos negros, la boca era un agujero negro y la piel era de un tono gris verdoso. Recuerdo que tiré de la manta sobre mi cabeza y traté de no gritar. Miré desde debajo de la manta y vi que la figura movía y retorcía sus brazos, y también abría y cerraba la boca, como si intentara decir algo, pero no salían sonidos. No recuerdo cómo perdí el conocimiento, pero finalmente abrí los ojos y descubrí que habían pasado 4 horas, es decir, eran las 8 de la mañana. Esto fue lo que desencadenó mis experiencias. Mi segunda experiencia ocurrió solo cuando tenía 10 años. Un domingo antes de la iglesia, estaba viendo la televisión, de repente, me invadió un sentimiento de terror y miedo, como si unos ojos me estuvieran observando. Me sentí tan mal que me escondí detrás del sofá en el que estaba sentado, permanecí en esa posición hasta que mi mamá me sacó para ir a la iglesia. Durante todo el día esos sentimientos recorrían todo mi cuerpo. Esto continuó todo el verano. Cada día los sentimientos se volvían más fuertes y más intensos. Cada minuto que pasaba en la casa, sentía un mayor terror y la sensación de que me estaban observando. La primera noche recuerdo haber cerrado los ojos y ver una calavera blanca. Los detalles son borrosos ya que esto ocurrió hace muchos años. Pero recuerdo la sensación, como si algo entrara en mí y me sintiera completamente aislado y solo. Empecé a llorar y a llamar a mis padres. Ellos vinieron corriendo y me encontraron en posición fetal, sollozando. No volvió a suceder nada hasta enero de 2023, cuando esa misma sensación regresó. En ese momento, mi familia se había mudado, no fuera del estado, sino solo unas pocas millas más abajo del lugar donde vivíamos originalmente. Esta vez, la sensación no apareció tan rápido como en mi juventud. Esta vez todo fue mucho más sutil. Sentía pequeños destellos de terror,
no semanas enteras, y también me asustaba fácilmente la sensación de ser observado. Y fue entonces cuando todo se volvió aún más loco. Comencé a escuchar una voz. Sonaba como la de un niño, pero con notas profundas y graves. Decía cosas como, eres mío y estás bajo mi poder. Al escuchar esto, decidí acudir a un sacerdote, le conté todo lo que estaba pasando y me convencí de que me estaba aterrorizando un demonio. Él me contó cómo, según él, debía reprender a los espíritus, y durante un tiempo esto funcionó, y la actividad cesó por algunos meses. Volvió a intensificarse cuando me interesé por las tablas de espiritismo. Una semana antes de Halloween, compré una y de inmediato comencé a usarla. Cada vez que la usaba, tenía una sensación que solo puedo describir como algo que quería entrar en mí. No era en un lugar específico, lo sentía por todo el cuerpo. Cada vez, la sensación se volvía más y más fuerte. Han pasado 3 meses desde la última vez que usé la tabla de espiritismo. Desde entonces, no ha habido ninguna actividad y ahora solo estoy esperando a que ocurra algo más. Era una noche de primavera húmeda y normal en Texas. Estaba pasando las vacaciones de primavera en la casa de mi tía, jugando videojuegos con mis primos, compartiendo historias de skateboarding y todo eso. Me dormí alrededor de la medianoche, cuando toda la casa ya estaba durmiendo, y yo me revolvía inquieto, tratando de encontrar una manera de ponerme cómodo en el pesado aire texano. Cuando finalmente me dormí, me desperté, o más bien, soñé que me desperté, por los sonidos de la lluvia y el trueno golpeando la gran ventana y retumbando afuera. Estaba acostado boca arriba, cuando de repente tuve una extraña sensación de que alguien me estaba observando. Miré alrededor de la habitación y en la oscuridad pude distinguir la silueta de una pequeña figura infantil sentada en un estante lejos de la cama. A medida que mis ojos se adaptaban, pude ver más detalles horripilantes que hicieron que mi sangre se helara en mis venas. Tenía un cuerpo y extremidades muy delgadas, una cabeza de forma ovalada con piel negra y uñas que debían medir al menos un pie cada una. Tenía ojos penetrantes muy separados. Mi corazón se detuvo cuando cerré los ojos ante esta criatura, parecía una eternidad. Luego comenzó a sisear, como sisea un gato cuando otro animal lo amenaza. Se acercaba cada vez más a mí, sin dejar de sisear. Sentí mi corazón latiendo con fuerza, quería gritar para llamar a alguien, pero no salía nada. Intenté saltar de la cama y lanzarme sobre esa criatura o al menos llegar a la puerta, pero todos mis intentos de levantarme de la cama no dieron ningún resultado y solo me agotaron. Parecía que estaba paralizado, ese demonio, esa pesadilla literalmente se arrastraba por la cama, y su siseo se hacía más fuerte y más fuerte a medida que se acercaba. No podía hacer nada al respecto, pero traté de rezar a Dios para que se fuera. De alguna manera, perdí el conocimiento y me desperté a la mañana siguiente con lágrimas en los ojos y una confusión abrumadora en mi corazón. ¿Qué demonios vi y por qué? Había oído hablar de la parálisis del sueño antes, pero nunca pensé que lo experimentaría en mi vida. No le conté a nadie sobre mi prueba nocturna, y desde entonces no he vuelto a experimentar la parálisis del sueño, y rezo a Dios para que no vuelva a suceder.